La suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Tercero, la auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. Cuarto, el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables. Quinto, a partir de ahora, las placas de esos autos tendrán un distintivo especial. Y sexto, reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren. Advirtió ante los hechos ya públicos sobre el uso del carné que la Fiscalía es la entidad que ahora tiene la posta para determinar responsables y tipificar los delitos que considere. Con el fin de que se investigue no solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos. Tachó como de lo más ruin a todos quienes se mal aprovecharon en el mal uso de este documento. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos. Como complemento a esta postura presidencial, la ministra de Gobierno María Paula Romo precisó que las sospechas recaen también sobre funcionarios públicos, quienes a través del uso del carné de discapacidad se beneficiaron de mejores y mayores indemnizaciones. Petroecuador ha entregado ya una primera lista de trabajadores que han cobrado indemnizaciones, beneficiándose de carnets que aparentemente serían carnets fraudulentos. Hemos identificado nombres de los funcionarios, nombres de los médicos. Todo esto está y estará en los próximos días en manos de la Fiscalía General del Estado. El ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, destacó en este tuit la voluntad del jefe de Estado de cortar de raíz esta mala práctica. Ejemplar Lenin, por su discapacidad tiene derecho a importar un auto sin aranceles. No lo hizo en 20 años. Fue secretario adjunto de las Naciones Unidas. Pudo traer un auto sin aranceles. Tampoco lo hizo. Que su ejemplo sirva para quienes abusan y usan de derechos que no les corresponde. Javier Ceballos, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió a las recientes denuncias de corrupción en torno a los carnets de discapacidad del CONADIS. El segundo mandatario cuestionó a quienes han obtenido dicho documento de manera fraudulenta. Y esas personas no solo se les tiene que quitar el vehículo, porque inmediatamente se han identificado, si no me equivoco, 50 vehículos para retirar en estos días. Pero también tienen que ser sancionados y tiene que seguirse una causa penal contra quienes ilegal e irresponsablemente otorgaron condición de discapacidad a quien no la tenía y quien usó esa condición de discapacidad para beneficiarse. Daniel Salcedo, implicado en una trama de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su hermano y sus amigos utilizaron mal el carnet de CONADIS para importar carros de lujo con altos descuentos arancelarios. Algunos asambleístas, sus alternos y familiares, según el portal La Historia, también habrían importado vehículos sin pagar aranceles usando el carnet de discapacidad. El 27 de junio el Ministerio de Salud suspendió los carnets de discapacidad de Daniel Salcedo, de su hermano Noé Salcedo y sus amigos César Rodríguez, Carla Cárdenas y Jorge Enríquez. Debe haber una constatación de que esa persona efectivamente tenga una discapacidad. Si es que esa información es falsa, evidentemente estaríamos hablando de una especie de falsificación ideológica del documento. Daniel Salcedo intentó importar un vehículo valorado en $100.000 a inicios del año 2020, por el cual pagó apenas $26.000. Estamos hablando de una serie de delitos que podrían ser establecidos por esta conducta. Los amigos de Salcedo, César Rodríguez y su esposa Carla Cárdenas, en 2018 y 2019 habrían importado 2 vehículos con exoneración de impuestos. La CNAE presentó una denuncia por presunta defraudación tributaria y solicitó que se ordene la aprehensión de los vehículos. Otro de los amigos de Salcedo, Andrés Cedeño, intentó importar un vehículo Chevrolet Camaro en el año 2019. El automóvil fue retenido por el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, al encontrar irregularidades en el valor de importación. Puede establecerse una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, tranquilamente. El supuesto mal uso del carnet del CONADIS también salpica a funcionarios de la Asamblea Nacional. El portal La Historia denunció que el asambleísta Fabricio Villamar registra la importación de un vehículo con exoneración de impuestos. Afirmó que tiene discapacidad auditiva. Quienes me conocen lo saben, no es nueva, por eso tengo un carné. Importé un vehículo de $23.500 y he pagado los impuestos. Otro de los asambleístas que posee el carnet del CONADIS es Israel Cruz. El legislador negó en un comunicado haber utilizado esta condición para favorecerse ilegítimamente. Por su lado, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó que su esposo Javier Vaca tiene el carnet del CONADIS desde 1989, producto de un accidente de tránsito.
Cabezas no descartó que su esposo tome acciones contra el portal La Historia. Santiago Tello, Ecuador TV. Personas con discapacidad auditiva verificada no reciben el carné que los acredita. Ellos han esperado durante varios años por este documento para demostrar en sus lugares de trabajo que poseen una condición diferente. Indignación es la primera palabra que le viene a la mente a Cristian López, después de enterarse cómo muchos se han beneficiado con el carnet del Consejo Nacional de Discapacidades, al cual él no ha podido acceder a pesar de tener el oído izquierdo con cero audición, debido a un mal congénito. El 2017 se me entregó el turno para el 2018, solo para hacerme valorar. Más que los beneficios que se obtienen por ley al poseer el carnet, Cristian estaba interesado en el documento para poder demostrar que su discapacidad le dificulta cumplir algunas de sus tareas laborales diarias. Hola, soy Cristian López, tengo esta discapacidad, pero no tengo ningún papel que certifique que tengo esta discapacidad. Por eso tampoco le sorprende que la discapacidad que muchos de los beneficiarios del carnet hayan alegado sea el de la audición, la cual ni con papeles ha podido probar, y no es el único. Me dijeron que no, que debería no escuchar con los dos oídos para ahí darme un carnet. Paulina lleva 10 años en esta lucha, no para comprarse un auto, dice, sino tan solo para poder acceder a un trasplante coclear que le cambiaría su vida. Desde el CONADIS de este 1 de julio se hizo público un comunicado en el cual se insiste que todo proceso, incluido el de la acreditación, está a cargo de la autoridad sanitaria, esto es, el Ministerio de Salud. Por lo tanto, el CONADIS desde el año 2013 no emite carnet de discapacidad a persona alguna. El verdadero problema es del sistema, o sea, cómo se entregaron esos carnets, quiénes fueron los que certificaron. Porque cuando te entregan eso, te entregan firmado. Un sistema que sin duda se espera sea mejorado para que los beneficios sean solo para quienes en realidad lo necesitan. Alex Llanos, Ecuador TV. El abogado de Daniel Salcedo confirmó que su defendido recobró la conciencia y declarará en el proceso que se sigue en su contra. Informó además que los hermanos Salcedo sí tienen el porcentaje de discapacidad que se refleja en los carnés que poseen. Ya son 3 semanas que Daniel Salcedo permanece internado en el Hospital Guayaquil, luego de su accidente en avioneta en tierras peruanas cuando salía del país de manera ilegal. Aunque días atrás se conoció que estaba en coma inducido, hoy su defensa asegura que ya despertó. El estado de él es sumamente crítico, apenas puede balbucear, está delirando a ratos, porque él le dice, ¿en dónde estoy? Estoy en Quito. Estoy en Perú, o sea, él no se ubica todavía en tiempo y espacio. Él está consciente del accidente y de lo que ocurrió. ¿No le dijo por qué se había ido a Perú? Detalles no me proporcionó. El abogado García aseguró esto durante su llegada a la Fiscalía de la Merced para revisar el expediente de investigación previa por asociación ilícita, donde se ha llamado a rendir versión a su defendido y a otras 20 personas. Salcedo habría indicado que al recuperarse dará su versión en el caso. Él, en el momento oportuno, iba a manifestar en su versión lo que le requiera la Fiscalía. Sobre los contratos que las empresas de Daniel Salcedo habrían tenido con el Estado, su defensa afirmó: solo HDC ha contratado con el Estado. Luigi García también conduce la defensa de Noé Salcedo. Los hermanos tienen carnets de discapacidad. Consultamos sobre esto al abogado. Él afirma que sí presentan un porcentaje de discapacidad. ¿Tiene o no tiene esa discapacidad? Sí la tiene. ¿Y el hermano Noé? También lo tiene, sí, efectivamente, y ahí están los carnets. Hasta la Fiscalía de la Merced también llegó Jocelyn Mieles, quien se accidentó en la avioneta junto a Salcedo el pasado 8 de junio y quien es vinculada por fraude procesal. Uno de los personajes de farándula que han sido llamados a rendir versión y que sí cumplió con su presentación el último lunes fue Flor María Palomeque. Su defensa negó cualquier tipo de vinculación en el caso. Ella no conoce al señor Daniel Salcedo, ella no conoce ni ha tenido relación comercial con todos los implicados en esta lista o en esta trama. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La Fiscalía ejecutó 10 allanamientos en Guayaquil, Daule y San Borondón en la provincia del Guayas. Los operativos dejan 6 detenidos que formaban parte de una banda delictiva que se dedicaba al contrabando de insumos médicos y a la venta de carnés de discapacidad. Ya son 3 semanas que Daniel Salcedo permanece internado en el Hospital Guayaquil, luego de su accidente en avioneta en tierras peruanas cuando salía del país de manera ilegal. Aunque días atrás se conoció que estaba en coma inducido, hoy su defensa asegura que ya despertó. El estado de él es sumamente crítico, apenas puede balbucear, está delirando a ratos, porque él le dice, ¿en dónde estoy? Estoy en Quito.
estoy en Perú. O sea, él no se ubica todavía en tiempo y espacio. Él está consciente del accidente y de lo que ocurrió. ¿No le dijo por qué se había ido a Perú? Detalles no me proporcionó. El abogado García aseguró esto durante su llegada a la Fiscalía de la Merced para revisar el expediente de investigación previa por asociación ilícita, donde se ha llamado a rendir versión a su defendido y a otras 20 personas. Salcedo habría indicado que al recuperarse dará su versión en el caso. Él, en el momento oportuno, iba a manifestar en su versión lo que le requiera la Fiscalía. Sobre los contratos que las empresas de Daniel Salcedo habrían tenido con el Estado, su defensa afirmó: solo HDC ha contratado con el Estado. Luigi García también conduce la defensa de Noé Salcedo. Los hermanos tienen carnets de discapacidad. Consultamos sobre esto al abogado. Él afirma que sí presentan un porcentaje de discapacidad. ¿Tiene o no tiene esa discapacidad? Sí la tiene. ¿Y el hermano no es? También lo tiene, sí, efectivamente, y ahí están los carnets. Hasta la Fiscalía de la Merced también llegó Jocelyn Mieles, quien se accidentó en la avioneta junto a Salcedo el pasado 8 de junio y quien es vinculada por fraude procesal. Uno de los personajes de farándula que han sido llamados a rendir versión y que sí cumplió con su presentación el último lunes fue Flor María Palomeque. Su defensa negó cualquier tipo de vinculación en el caso. Ella no conoce al señor Daniel Salcedo, ella no conoce ni ha tenido relación comercial con todos los implicados en esta lista o en esta trama. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al Tribunal de Apelación que ratifique la sentencia de 8 años para el exmandatario Rafael Correa, exfuncionarios de su gobierno y empresarios condenados por cohecho agravado en el denominado caso Sobornos 2012-2016. En el cuarto día de audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al tribunal que deseche el recurso de apelación interpuesto por los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016 y pidió ratificar la sentencia de primera instancia que condena a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, exministros y empresarios. Cuestionó los argumentos presentados por los abogados de la defensa. Indicó que la sentencia tiene la suficiente motivación. Además, manifestó que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción que actuó en pandilla liderada por el más alto nivel. Señaló que en la sentencia queda claro que las instrucciones del expresidente Correa, recomendaciones y delegaciones influyeron en la comisión del delito y que tenía conocimiento y dominio de los hechos. Dijo que el ex vicepresidente Jorge Glass, a través de sus instrucciones y recomendaciones, influyó en sus inferiores para cometer el delito de cohecho. A su criterio, afirmó que en esta audiencia se aceptó el cruce de facturas y que existían listas de empresas que colaboraban con el anterior gobierno a cambio de contratos con el Estado. También la fiscal solicitó al tribunal se analice la condena de las cooperadoras eficaces Pamela Martínez y Laura Terán, quienes tienen una sentencia reducida en un 40% y previamente la Fiscalía había acordado que por la ayuda otorgada la reducción sería del 90% de la pena. Una de las pruebas fundamentales es el contexto de toda la cooperación eficaz. Los 23 puntos que hemos señalado en toda la cooperación eficaz no fueron valorados en su debido momento. Una vez finalicen las contrarréplicas de los abogados, el tribunal presidido por el juez David Hacho se retirará a deliberar su resolución. Debería suspenderse por un tiempo prudencial para que los jueces puedan verificar en el proceso las pruebas que se han actuado que acreditan todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho en la audiencia de apelación. En este caso se recaudó más de $7 millones en sobornos, recursos que se utilizaron para campañas de Alianza País, por lo que se dictó una reparación integral de $14.7 millones. Olga Velasco, Ecuador TV. Para este miércoles a las 16 horas estaba prevista la reinstalación del juicio a Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia, por el secuestro del activista político Fernando Balda en 2012. Sin embargo, la diligencia se suspendió puesto que 2 jueces miembros del tribunal también son parte de la audiencia de apelación a la sentencia en el caso Sobornos que se desarrolló en esta jornada. Esta diligencia se convocó para el próximo lunes 6 de julio a las 13 horas, en donde la Fiscalía continuará con la presentación de su prueba. Según su tesis, el secuestro se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la SENAIN y se llevó a cabo por pedido del expresidente de la República, Rafael Correa. El asambleísta Daniel Mendoza renunció a su cargo de legislador. Su dimisión se la dio a conocer durante su comparecencia ante la Comisión Tripartita Multipartidista que investiga su actitud política.
La sanción política que ustedes buscan. Su comparecencia buscó responder las acusaciones de las asambleístas Verónica Guevara y Tangi Vera en lo político, referente al presunto delito de tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Pero al final de su intervención, anunció su renuncia irrevocable al cargo de asambleísta. Lo hago con el mayor sentido patriótico, puesto que estoy más convencido que nunca que el cambio que el Ecuador necesita no se conseguirá siendo parte del sistema. Y luego de ello, abandonó la sesión virtual y no hubo espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, sus interpelantes, al tiempo de cuestionar su actitud, exhibieron pruebas que también reposan en el expediente fiscal, en el que se evidencian chats con autoridades del Servicio de Contratación de Obras Públicas, SECOF. Cuando se hizo una transferencia de aproximadamente 8.2 millones de dólares para empezar con esta construcción de esta casa de salud, usted claramente decía: compa, ya está confirmada la acreditación. Me dicen que revises, que ya debe estar acreditado. Mendoza aseguró que demostrará su inocencia, pero que no lo hará ante los asambleístas, sino ante la autoridad competente. La ministra de Gobierno, quien también compareció durante esta jornada, descartó que a través del Ejecutivo se haya cometido infracción alguna para gestionar cargos públicos. Porque para que haya una gestión tiene que haber la consecución de un objetivo como parte de esa gestión, y como le estoy diciendo, lo he repetido varias veces, eso no existe. Pero al cerrar la sesión, entre los comisionados todavía quedan abiertas inquietudes. ¿Quiénes han dado los contratos? ¿Quién más está metido? ¿Quiénes han dado y quiénes han recibido? ¿Qué es lo que quiere saber el país? La comisión tripartita tiene plazo hasta este miércoles para aprobar un informe y presentarlo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 20:22 y en este momento nos contactamos vía videoconferencia con el director del Movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea. Con él hablaremos sobre los casos de corrupción que se han develado en los últimos días en el país. Muy buenas noches, señor Larrea. Desde su óptica, ¿cómo ve el panorama político en el país en estos momentos? Atravesamos por una emergencia sanitaria, un momento económico delicado y en medio de todo esto han salido varias denuncias por casos de corrupción. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, buenas noches. Un momento muy crítico para el país, crisis económica, crisis sanitaria, crisis social y crisis ética. Entonces, claro, la situación del país es realmente lamentable, penosa. Salir adelante de esta, diría yo, este momento tan triste para el país, y agregado a eso los casos de corrupción, agregado a todo esto sin escrúpulo alguno, ni respetan siquiera a los muertos, a los contagiados. En medio de eso se produce y sale a la luz esta porquería, esta cosa denigrante que asquea a toda la sociedad. Creo que nuestra nación requiere un combate eficaz a la corrupción, y lo grave de esto no es solo que se produzca, sino que esta sea sistémica, que sea un sistema corrupto que no hemos logrado desactivar en el país. Un sistema corrupto que opera en muchas instituciones y que ya es hora de decir, ya basta. Nos acercamos en este momento a un proceso electoral con todos estos actos de corrupción y con todas las denuncias. ¿Qué debería exigir la ciudadanía y qué debe hacer la clase política para frenar este problema, tomando en cuenta que hay casos de irregularidades que salpican a políticos del país? Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Es fundamental hacer reformas que debieron hacerse hace rato atrás. Una de ellas, creo que es fundamental hacerlo, que es devolverle a la Contraloría General del Estado la capacidad de hacer los exámenes previos a la contratación pública. ¿Por qué? Porque ahora la Contraloría interviene ya cuando la plata se han llevado, se han robado, y muchos de ellos han fugado del país. Hay que ponerle un candado a la contratación pública, y esto es el examen previo. En esa época, cuando se eliminó el examen previo, el año 2008, se argumentó que era para darle agilidad a la contratación. Lo que se hizo es, con esto, abrir un candado para la corrupción, y hay que cerrarlo, y creo que es fundamental esa reforma. En la Asamblea Nacional reposan varios proyectos de ley dirigidos al combate a la corrupción. La Asamblea tiene que actuar con sentido de urgencia y resolver y aprobar leyes que
desmonten este sistema corrupto. La contratación pública no puede ser secreto de Estado. La contratación pública tiene que tener veeduría de la ciudadanía, de los medios de comunicación y desde luego de los organismos de control del Estado. Esto no puede seguir siendo una feria de la corrupción, y creo que el gobierno nacional tiene que tomar medidas de limpieza de sus filas, tiene que sacar a gente corrupta que esté enquistada en el sector público desde hace años atrás. Hablando justamente del proceso electoral que se viene, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamainta, ha confirmado que no se modificará el calendario de las elecciones 2021. Desde esta realidad, ¿cómo ve usted el panorama de los próximos comicios? Es la realidad del absurdo. Imaginémonos qué hubiese pasado si se aplicaba las leyes laborales en el país. Todos los trabajadores públicos y privados estarían despedidos porque la gran mayoría de ellos no asistió al trabajo, no pudo ir al trabajo. ¿Qué pasaría si se hubiese aplicado la ley de educación superior y la ley que rige a las escuelas y colegios? Que todos los estudiantes habrían perdido el año. Imaginémonos la falta de sentido, que es no entender que estamos frente a una pandemia y a una causa de fuerza mayor. Igual la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura tuvieron la sensatez en el mes de marzo de suspender las audiencias, más allá que el Código Integral Penal establece plazos y términos de presentación de pruebas en los casos penales. Sin embargo, hubo sentido, hubo sensatez para tomar decisiones. Señor Larrea, ¿usted cree en este momento que se debe confiar en el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que el contencioso electoral vive de espaldas a la realidad que el mundo está viviendo, que es la pandemia, a una causa de fuerza mayor. Y tiene que actuar tanto el Consejo Nacional Electoral como el contencioso electoral con sentido y con sensatez, no con politiquería barata, porque esto genera desconfianza en el próximo proceso electoral. Si queremos un proceso electoral transparente, claro, informado y seguro para que los ciudadanos puedan ir a las urnas a votar, necesitamos que el Consejo Nacional Electoral y el Contencioso Electoral revisen las medidas que han adoptado. Para Porque finalizar, una cosa es un calendario electoral antes de una pandemia y otro muy distinto después o en medio de la pandemia. Para finalizar, ¿qué deberían hacer las organizaciones políticas para las próximas elecciones? ¿Cuál es la reflexión de las diferentes organizaciones políticas para seleccionar bien a sus representantes? Honestidad de los candidatos probada, compromiso con el país, no gente que vaya a lucrar, gente que vaya a servir al país y no a servirse del país. Lo que vemos con los carnets ahora, cualquier puesta es usada, hay una crisis ética en el país. Cualquier puesta es usada para la sapería, para llevarse recursos del Estado, para aprovechar la viveza criolla. Aprovecha, saque el carnet, trae un carro, sin saber que eso afecta o sin tener conciencia que eso afecta a los más necesitados, a los ciudadanos y ciudadanas que sufren discapacidad. Qué absurdo encontrarse con esta porquería. Y salir de esto implica actuar con absoluta transparencia y honestidad. Y creo que esa es la tarea que tienen y tenemos quienes hemos hecho política y nos asquea la política. Yo no entiendo muy bien por qué a la gente no le gusta la política. ¿Cómo le va a gustar semejante porquería? Hay que dignificar el país y hay que apostar por la honestidad y por una transformación de la República. Agradecemos a esta hora la presencia del director del Movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea, en nuestro espacio informativo. Gracias por sus apreciaciones en torno a la coyuntura que vive ahora el país. Vamos a hacer ahora mismo una pausa, pero regresamos con más información del país. Estamos de regreso con más información nacional. Salud, empleo, alimentación y dolarización fueron los ejes que se abordaron en el desarrollo del gabinete ampliado. De manera simultánea en Quito y Guayaquil se desarrolló el gabinete ampliado liderado por el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Fueron 4 los principales temas: empleo, alimentación, dolarización y salud. En este último aspecto, el segundo mandatario señaló que se ha logrado controlar en cantones de la costa los niveles de contagio. Porque lo que se ha hecho es adaptar espacios de ventilación
provisionales para poder atender a esas personas y lo seguiremos haciendo. Que no hay hospitales colapsados, remarcó el vicepresidente y anunció la llegada de respiradores. El hospital de Esmeraldas, y les doy un ejemplo, 97 camas de hospitalización dispuestas o puestas a disponibilidad para el COVID, solo 25 están ocupadas. Eso no es evidentemente un hospital colapsado, por favor. Inicia la llegada de ventiladores mecánicos, los primeros 50 de 500. Esto es un acuerdo con los Estados Unidos. En el ámbito económico se habló sobre la entrega de recursos a los GAT municipales y créditos mediante la banca pública. El gobierno central le ha entregado a través del BEDE a los GATS 80 millones de dólares para la lucha contra la pandemia. Estamos trabajando con el Banco Mundial y con el BID para poder ampliar la cobertura normal permanente del bono de 1 millón a 1.600.000. Mientras la ministra de Educación informó sobre la entrega de raciones alimenticias a estudiantes. Culminamos con la entrega de 1.270.000 kits para 15 días de alimentación escolar a todos los niños de la Sierra y Amazonía. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El Banco Mundial aprobó un préstamo por $260 millones para la Corporación Financiera Nacional para promover el acceso a financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y apoyar la reactivación y recuperación. Respecto al crédito, el ministro de Economía, Richard Martínez, dijo que el gobierno creó el programa Reactívate Ecuador para aliviar los impactos de la pandemia que han asumido las MIPYMES y mencionó: el Banco Mundial nos acompaña en esta firme decisión de reactivar la economía y proteger el empleo. ¿Qué medidas siguen prohibidas en Quito en el esquema de semaforización epidemiológica? El alto número de contagios por COVID-19 de estos últimos días motivaron al COE Nacional a mantener restricciones, mientras que en el resto de cantones en amarillo avanzan de manera progresiva en el retorno escalonado. Mientras en el resto de cantones que están en color amarillo se flexibilizaron para este mes de julio las medidas de restricción, en Quito aún se mantienen algunas por el incremento en el número de contagios por COVID-19. Entre las medidas que siguen vigentes están: centros comerciales y restaurantes funcionarán solamente con el 30% de su aforo. Cines y teatros seguirán cerrados. El toque de queda se mantiene desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Siguen restringidas las reuniones y eventos públicos masivos. La circulación de vehículos particulares mantiene el mismo esquema de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio pueden circular los carros con placa terminada en número impar y los domingos 12 y 26 con placa par. Los servidores públicos seguirán con el porcentaje del 25% para retomar las actividades de trabajo presenciales. Respecto a la rehabilitación del transporte interprovincial desde y hacia Quito, desde las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, se espera solamente la luz verde del COE cantonal. La resolución del 12 de junio de este año, el COE nacional dispone que el 1 de julio entraría en operaciones Quito. Sin embargo, la decisión definitiva, lo dice la resolución, es del COE metropolitano. Estamos nosotros próximos a reunirnos en las siguientes horas. Estas medidas de restricción se mantienen todavía por los casos reportados de poco cumplimiento de las disposiciones de las autoridades respecto a respetar el distanciamiento y a la prohibición de fiestas y reuniones. Es así que más de 500 eventos se han presentado a nivel nacional de agresiones, tanto físicas como verbales, a nuestros funcionarios policiales, pero también a nuestros bienes institucionales. Estas disposiciones pueden variar si las condiciones en la capital mejoran. Tome en cuenta que el riesgo de contagio está latente y la emergencia no ha pasado. Javier Ceballos, Ecuador TV. De forma progresiva, el Ministerio de Inclusión Económica y Social abrirá las guarderías que tiene a su cargo en 5 cantones del país que están en semáforo en verde de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia. En el resto de ciudades mantendrá tutorías con 14.000 docentes para garantizar la alimentación adecuada de niños y niñas. Con el retorno de los trabajadores para la reactivación económica, hay preocupación sobre el cuidado de sus hijos. El Comité de Operaciones de Emergencia autorizó el plan piloto para reabrir las guarderías solo en aquellos cantones en semáforo en verde. El Ministerio de Inclusión Económica y Social habilitará los centros de desarrollo infantil para menores entre 0 y 3 años en los siguientes cantones: Dauli Salitre en la provincia del Guayas, Sevilla de Oro en Azuay,
y Aguarico en Orellana. Desde esta semana comienzan ya con sus clases de manera progresiva. Por ejemplo, en Daule estamos con 6 centros de desarrollo infantil, en Sevilla de Oro con 3 centros de desarrollo infantil, en Salitre con 5 centros de desarrollo infantil, en Aguarico con 1 centro de desarrollo infantil. Funcionarán con el 50% del aforo permitido. Priorizado precisamente son los niños de estas madres que son jefas de hogar, que tienen ya la preeminente necesidad de salir a trabajar. La médico familiar Andrea Lozada recomienda a las guarderías que se preparan para la reapertura se implementen rigurosos protocolos en los que emitan alertas si uno de los menores presenta sintomatología respiratoria. Si un niño está enfermo, si un niño está con cualquier síntoma, no lo envíe, porque está causando o podría causar un daño potencial súper grave. Las actividades lúdicas cambiarán. Traten de ser en la parte externa o donde haya mayor cantidad de aire. Pues según las normas de OMS, no se utiliza mascarilla sino después de los 2 años. Las guarderías, que funcionan en las ciudades que están en semáforo epidemiológico en rojo y amarillo, no pueden abrir todavía sus puertas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Atención, la Defensoría del Pueblo obtuvo medidas cautelares a favor de los perjudicados por cobros excesivos en las planillas de agua potable en Quito. De esta manera, la empresa metropolitana de agua potable deberá realizar una nueva medición para quienes presentaron sus denuncias en los meses de abril, mayo y junio. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dispuso medidas cautelares en contra de los perjudicados con cobros excesivos en las planillas del servicio de agua potable en Quito. Con esta disposición quedan sin efecto las facturas de quienes presentaron reclamos por los meses de abril, mayo y junio. Estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento. Debiendo la Defensoría del Pueblo a su vez informar cualquier anormalidad al tribunal respecto del no acatamiento o cumplimiento de la medida aceptada. Los cautelares tienen que darse cumplimiento por parte, en este caso, de la empresa pública de agua potable. La Defensoría del Pueblo recibió 9.508 alertas de personas afectadas durante la crisis sanitaria, de ellas 233 por vulneración de derechos de las personas usuarias y consumidoras. Pero esta acción de protección se interpuso por 80 afectados. En estos casos, el seguimiento de la Defensoría del Pueblo es el más adecuado, pero también el ciudadano puede acudir a los juzgados. Existe la acción de protección. La acción de protección es una figura constitucional en la cual dentro de un proceso administrativo, ya sea cualquier empresa pública de agua, de luz, que vulnere una garantía constitucional. Pero los afectados señalan que aún les exigen cancelar y no les dan respuestas. Como quien dice, ya me van a cobrar los 124, porque es que vaya ya un abono. Los señores son groseros, contestan mal, las señoritas salen y lo primero que dicen es tiene que pagar. La Tribuna del Consumidor señala que las mediciones del servicio no deben realizarse por presuntos valores, sino reales. Además, no se puede exigir a la ciudadanía que cancele para solucionarle el problema. Todas las personas que estén en ese caso tienen derecho a reclamar que se les vuelva a hacer una inspección y que se haga una medición real. No tienen por qué pagar nada mientras no se arregle el problema. Lo único que podrían hacer, exigirles, es que paguen el promedio de los últimos 6 meses, mientras dure el reclamo. Eso dice la ley. La Defensoría del Pueblo también interpuso una medida cautelar por los cobros elevados en las planillas eléctricas y aún se espera esta resolución. María Elena Vaca, Ecuador TV. Las llamadas de emergencia a Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se incrementaron en junio en un 65%. La Policía Nacional señala que en comparación al año pasado estos delitos se redujeron, pero al igual piden a la ciudadanía tomar precauciones. Este es el momento en que una madre con su pequeña hija en brazos es asaltada en el centro histórico de Quito por una presunta banda delictiva liderada por mujeres, en el momento en que se disponía a ingresar a su vivienda. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y se difundió a través de las redes sociales. En otro hecho en el norte de Quito, un ciudadano recibe varias puñaladas por varias personas que le despojaron de sus pertenencias. Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, desde enero se incrementó
incrementaron las llamadas por el tema de seguridad ciudadana. En enero y febrero se recibieron un 68% de llamadas, 48% en abril, mientras que en junio ascendió al 65%. Sin embargo, la Policía Nacional señala que los delitos en comparación al año 2019 se redujeron y que hay efectividad de la policía en la captura de estos delitos. A raíz de la pandemia del coronavirus en el Ecuador y en el mundo entero, empieza una disminución de estos delitos. Es así que en marzo, el año pasado, tuvimos 884 delitos, este año tenemos 504. En abril tuvimos 941 delitos en 2019, este año tenemos 104. En mayo tuvimos 879 delitos, este año tenemos 263 delitos. Y en junio de 888 se bajó a 285. Considerando el tema de la pandemia, la gente que no salía a las calles se encontraba en sus domicilios. Desde enero hasta la presente fecha, 750 personas capturadas por diferentes delitos. Tenemos la aprehensión de 108 vehículos reportados como robados o con alteración de las series alfanuméricas. Tenemos 350 motocicletas, asimismo alteradas las series alfanuméricos o con placas que identifican a otro vehículo. Tenemos la desarticulación de 15 bandas aquí en la ciudad de Quito. Sin embargo, hacen recomendaciones a la ciudadanía para cuidar sus pertenencias y ante todo su integridad física. Por ejemplo, si van a los bancos o agencias bancarias, soliciten la ayuda de la Policía Nacional. Les recomendamos que para que no sean objeto de sus vehículos, no dejen objetos de valor al interior del vehículo, que sean visibles para los delincuentes, que no anden solos, siempre estén circulando en dos personas, estén en los vehículos. María Elena Vaca, Ecuador TV. Ayuda social. Se necesitan pintas de sangre a favor de César Osvaldo Torres Alarcón en la ciudad de Guayaquil. Se puede realizar la donación directamente en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Puede comunicarse con Alex Torres al 0984 98 70 52. Gracias a todos por su preferencia. Ahora les contamos que la innovación es el principal requisito para acceder al Fondo Emprende, que otorgará el Gobierno Nacional para fortalecer el empleo y la matriz productiva. Les damos a conocer algunas claves para postular. El Fondo Emprende Ecuador Productivo dispone de $10.500.000 para emprendimientos innovadores. Según Paul Valencia, docente universitario, esta innovación puede ser en la introducción en el mercado de nuevos o disruptivos productos o servicios, o con la implementación de nuevos procesos de fabricación, logística o distribución. Si realmente estamos cumpliendo con esta primera premisa, que es el satisfacer una necesidad no cubierta de la sociedad, estamos creando un emprendimiento innovador. El Fondo Emprende se divide en varios tipos de capitales. El capital crece se destina a ideas y proyectos innovadores que se financiarán hasta los $100.000. En la etapa de puesta en marcha se pueden obtener hasta $250.000. El capital progreso es para la etapa de consolidación de un proyecto que le permita mejorar su rentabilidad o expandirse. El monto máximo es de $400.000. Lo que se priorizará dentro de este proceso de selección es definitivamente la innovación. Para postularse, debe acceder al sitio web www.fondoemprende.gov.es. El proceso está diseñado para seguir 4 pasos: el registro, la capacitación, presentación del proyecto a través de un video y la postulación. ¿Cuál es el objetivo del proyecto y por qué ese grupo de personas, por qué esos emprendedores presentan este proyecto que debe ser financiado? ¿Cuál será el beneficio que recibirá la sociedad? Los campos que se priorizarán son alimentos, biotecnología, confecciones, petroquímica y en servicios ambiental, tecnología, construcción, logística, entre otros. Deben tener en cuenta que un emprendimiento va a demandar no el 100 ni el 200, sino el 500% de su tiempo, de su esfuerzo, de su dedicación. Sofía Montoya, Ecuador TV. En cualquier circunstancia es recomendable ahorrar
más aún en épocas de crisis. A veces existen gastos innecesarios denominados gastos hormigas que pueden evitarse, pero suman a fin de mes. La mayoría de ciudadanos buscan ahorrar y comprar lo básico durante la pandemia, pero a veces no ocurre así. Existen pequeños gastos denominados hormiga que pueden evitarse. Es fundamental ahorrar a diario y recortar gastos. Entonces, comer en casa, incluso si ya estamos yendo al trabajo, porque así lo amerita, llevemos nuestra comida, comamos en la cafetería que tenga nuestro trabajo, en algún lugar adecuado para comer, y vamos a ver que definitivamente vamos a ahorrar dinero de esta manera. Los gastos hormigas son los gastos diarios en los que incurrimos sin darnos cuenta y que no son esenciales, explica la economista Berta Romero. Mucha gente estaba acostumbrada antes, no sé, moverse en taxi, por ejemplo, a sus trabajos. Sí, entonces hay que también ser un poquito más realistas y ver, ok, en estos momentos, ¿cómo es la mejor forma de movilizarme y que pueda también optimizar mi presupuesto? La bicicleta, como veo ahora, en muchas ciudades es un muy buen medio de transporte. Me reduzco un gasto importante en transporte. Los expertos recomiendan preparar la comida en casa, no pedirla a domicilio. Puede ahorrar así 50% en ese rubro. Evitar compras impulsivas. Pensar si, por ejemplo, realmente necesita un par de zapatos. Evitar gastar en taxis. Recortar gastos en café, cigarrillos, golosinas. Servicio de televisión por cable si no lo utiliza. Romero recomienda llevar un registro detallado de los gastos para controlarlos. Gastos en alimentación fuera de la casa, gastos en vestimenta, etcétera. ¿Qué categorías de las que yo he identificado son realmente necesarias y cuáles solo son deseos o gustos que me estoy dando? Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. En el desarrollo de las noticias del mundo, la mayoría de países latinoamericanos aún no alcanza el pico de contagios por el nuevo coronavirus y los gobiernos adoptan diversas medidas para frenar su propagación. En Argentina, las autoridades decidieron retomar la cuarentena obligatoria, mientras Perú inició un desconfinamiento gradual. En Argentina, los casos de COVID-19 se multiplicaron por 5 desde finales de mayo. Hoy son al menos 64.530 los contagiados y más de 1.302 fallecidos por la enfermedad. Esto y los más de 2.000 nuevos casos diarios llevaron al gobierno a renovar por 7ª vez el confinamiento, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires. No obstante, las autoridades destacan el manejo de la emergencia sanitaria. Argentina ha logrado mantener la curva estable en una situación crítica. Es muy distinto la cantidad de casos y de fallecidos en Argentina que en el resto de América Latina. Mientras tanto, en Brasil también se toman medidas para enfrentar el brote que ya afecta al mayor territorio indígena del país. El pueblo amazónico Yanomami reportó 4 muertes a causa del virus, por lo que el gobierno envió una misión especial para atender a los pueblos nativos que sufren además otras enfermedades como la malaria y la desnutrición. Con los últimos datos reportados por el Ministerio de Salud brasileño, la cantidad total de fallecidos por COVID-19 llega a 60.632, mientras los infectados suman 1.448.000. Pero otra realidad se vive en Perú, donde desde este miércoles inició el desconfinamiento gradual para reactivar su economía. En 18 de los 25 departamentos del país se suprimió el toque de queda nocturno. Además, se permitió la reapertura de restaurantes y cafeterías, mientras los centros comerciales y peluquerías cumplieron su primera semana de atención al público. Coralía Pérez, Ecuador TV. El nuevo acuerdo de libre comercio de Norteamérica, TEMEC, una promesa electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor desde el 1 de julio en medio de la crisis del coronavirus. Este tratado regirá durante 16 años, pero se revisará cada 6 y de haber un acuerdo se extenderá por otros 16 años. De lo contrario, los socios tendrán una década para resolver las diferencias antes de que expiren. La policía de Hong Kong realizó las primeras 180 detenciones bajo la nueva ley de seguridad, apenas 24 horas después de ser promulgada por el gobierno chino. En ella se prohíben las protestas con manifestaciones públicas, por lo que este miércoles la policía antidisturbios dispersó con gas pimienta y cañones de agua a los manifestantes que protestaban contra la medida y exigían mayores libertades. También se suspendió la marcha por los 27 años del regreso de la ex colonia británica a China. Con estas medidas, Pekín asegura que restaurará la estabilidad en Hong Kong tras un año de protestas y que las libertades de la isla se mantendrán. Con esta información les agradecemos a todos por su sintonía. Que tengan una excelente noche. Continúen en sintonía de Ecuador TV.